Seguimos optimizando Windows y vamos a ver otro par de formas de mejorarlo un poquito. Vale, la primera va a ser quitar las notificaciones de Windows. Esto no solamente sirve para lo que es un poquito de velocidad, sino simplemente también para quitar esas molestas notificaciones que muchas veces nos aparecen constantemente. Podemos elegir de qué programas queremos recibir notificaciones y de cuáles. Bien, para eso vamos a escribir, vamos a irnos a configuración. En este caso, pinchamos en el inicio de Windows y en la tuerquita esta que tenemos aquí nos aparece configuración. Vale, vamos a pinchar ahí en configuración y vamos a irnos a notificaciones. Vale, aquí, sistema, sonido y notificaciones. Vale, venga, ahí pinchamos el sistema, sonido y notificaciones y nos vamos a notificaciones y acciones. Bien, y a partir de aquí ya pues podemos decirle las notificaciones o tener notificaciones de aplicaciones y otros remitentes, podemos desactivar completamente para no recibir de ninguno. Como veis aquí, todas las aplicaciones que me estaban pasando notificaciones están desactivadas. O si queremos que algunos sí nos envíen notificaciones, pues simplemente podemos elegir arriba permitirlas y luego aquí una a una pues ir descartando las que no queramos que nos envíen notificaciones. Yo normalmente tengo todas desactivadas para que no me aparezcan pues nunca notificaciones de ningún tipo. Las notificaciones de, por ejemplo, del antivirus sí nos van a aparecer, ahí no hay problema, ¿vale? Van por otra parte. Y entonces simplemente esto es pues los avisos, la mayoría de las veces pues son casi de publicidad y demás, ¿vale? De esa manera los podemos desactivar. Dejamos el desactivado en general y ya está. Venga, vamos a ver ahora las aplicaciones que están en segundo plano. Vamos a cerrar y vamos a empezar de cero. Muchas veces hay aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Mientras estamos ejecutando una, hay otras ejecutándose constantemente en segundo plano. Eso también nos pasa en el teléfono, ¿vale? Venga, vamos a escribir en la ventana de búsqueda, vamos a escribir privacidad. Venga, ahí tenemos ya, aparece antes de acabar de escribir configuración de privacidad. Vamos a pincharle en configuración de privacidad. Y en la ventanita de búsqueda, ¿vale? Bueno, vamos a ver simplemente que cambiar opciones de privacidad, que todas las opciones que tenemos aquí están desactivadas. Permitir que las aplicaciones usen el ID de publicidad y demás, pues bueno, podemos desactivar todas las opciones y así no permitiremos que haya aplicaciones de segundo plano ejecutándose. Simplemente con deshabilitar todas. Bien, y vamos a ver ya el tercero, que es el inicio rápido. El inicio rápido tan solo sirve para cuando el ordenador arranca, que arranque de una forma más rápida. Y bueno, lo que vamos a hacer entonces es escribir aquí opciones de energía. Ya nos tendrá que haber aparecido ahí, opciones de energía. Vamos a irnos a configuración adicional de energía, aquí a la derecha, configuración adicional de energía. Vale, y aquí tenemos, pues bueno, aparte de lo que vamos a hacer, podéis mirar también un poquitín, elegir el comportamiento de los botones de inicio apagado, que va a hacer el ordenador cuando pinche en ese botón, de apagar y encender. Elegir cuando se apaga la pantalla, si queremos que la pantalla se apague o no se apague nunca, ¿vale? Ahí podemos elegir algunas características de la energía y demás. Aquí, como veis, ya de principio, en la primera ventana aparece un plan de energía y tenemos dos opciones, equilibrado, ¿vale? O alto rendimiento. Mejora el rendimiento, pero puede utilizar más energía. Si lo que nos interesa es mejorar el rendimiento del ordenador, pues bueno, pondremos en alto rendimiento, aunque pueda utilizar más energía. Y si no queremos eso, gastar mucha energía y demás, pues simplemente le damos a equilibrado. Vale, vamos a picar en elegir el comportamiento de los botones de inicio y apagado. Y aquí, pues ya veis que yo tengo activado activar inicio rápido. Permite iniciar su equipo de manera más rápida después de apagarlo, ¿vale? Si veis que no os viene a esta ventana, seguramente aquí tendréis también cambiar la configuración y entonces sí podéis acceder a esta ventana. Si no podéis acceder, pues bueno, pues en ese momento no podéis cambiarlo, ¿vale? Con esto picado siempre se nos iniciará un poquito más rápido.
Y luego aquí tenéis, pues eso, las opciones que puede suceder, lo que va a hacer cuando apretemos el botón de inicio, apagado y demás, ¿vale?